Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que queremos actualizar una aplicación y aparece en la pantalla un mensaje diciendo: iTunes ha cambiado sus términos y condiciones. Perdón. Debe leer y aceptar los nuevos términos y condiciones a fin de proceder. Después aparecen 35 páginas de condiciones. No sé ustedes, pero yo no los leo. Yo no los leo, hermanos. Me brinco hasta donde aparecen dos opciones, que una es aceptar y otra es rechazar. Y entonces hago clic y luego me aparece un mensaje que dice: gracias por aceptar las nuevas condiciones o términos de servicio. Empiezo con esta ilustración porque el pasaje que hoy vamos a empezar a estudiar es un solo versículo, pero no lo voy a terminar. Está en Mateo, en las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en donde estableció los términos y condiciones para ser un seguidor de Él, para ser un discípulo. En el mensaje anterior, hermanos, vimos el tema, los 3 no negociables para ser discípulos. Los 3 no negociables para ser discípulos. ¿Recuerdan ese mensaje, hermanos? Sí. Bueno, si no aborreces a tus seres queridos, no puedes ser mi discípulo. Si no dejas el internet en el templo, no puedes ser mi discípulo. No. Pero voy a predicar de eso un día, hermanos, siendo discípulos en la época digital. Sí voy a hablar de eso, hermanos, en un sermón de esta serie. Jesús dijo: si no cargas la cruz no puedes ser mi discípulo, si no renuncias a todo lo que posees no puedes ser mi discípulo. El día de hoy, hermanos, vamos a ver otro mensaje que se titula, lo tienen al lado izquierdo, las condiciones y términos del discipulado. La serie se llama De creyentes a discípulos. Así que vamos a ver ese tema, las condiciones y términos del discípulo. Hace 2 semanas, el último sermón fue los no negociables del discipulado. El pasaje que vamos a empezar a estudiar hoy y que no vamos a terminarlo, pero lo vamos a dejar en varias semanas, es: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese versículo lo vamos a ampliar por varios temas o varias semanas para irlo viendo despacio. Palabras de Jesús que le dice a los que lo seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Nueva Versión Internacional, si alguno quiere ser mi discípulo. Ser discípulo y ir en pos de él es lo mismo, hermanos. Eran maneras diferentes de decir discípulo. Los términos y condiciones que Jesús estableció hace 2000 años no han cambiado, hermanos. Hasta el día de hoy son los mismos. El predicador que ya murió, hermanos, el hermano John Stott, que predicó a la reina de Inglaterra, era su capellán, su predicador personal de ella. Él escribió un libro que se llamó El discípulo radical y escribe estas palabras: el término discípulo implica una relación entre alumno y maestro. Si el uso de la palabra discípulo hubiera continuado a lo largo de los siglos, los cristianos seríamos más conscientes de nuestra condición ante Jesús y de la responsabilidad que implica. Los primeros personas que aceptaban a Jesucristo no se les llamó cristianos, hermanos. A las primeras personas que seguían a Jesús, aceptaban su doctrina, aceptaban sus condiciones de vivir en este mundo, se les llamaba discípulos. Solamente, hermanos, 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 de Pedro 4:16. Nada más 3 veces aparece la palabra cristiano. Los primeros creyentes no se les conocía como cristianos. La palabra creyente, hermanos, aparece alrededor de 20 veces, depende cómo venga la manera, en verbo, en sustantivo, pero aparece alrededor de 20 veces. Y la palabra discípulo aparece 269 veces. De esas 269 veces, 230 están en los 4 evangelios. Jesucristo siempre enfatizó la palabra discípulo. Cuando Él va a subir al cielo, le dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Él tenía un tema para él muy importante, lo que era ser discípulo, que vamos a estar explicando y hemos explicado en el sermón anterior. Discípulo tiene la fuerza de un compromiso.
Como que cristiano y creyente eran palabras de una relación, pero tal vez no necesariamente tenía que ser con compromiso. Pero la palabra discípulo tiene la fuerza, hermanos, de un compromiso. Y la palabra discípulo comparte con la palabra disciplina la misma raíz. Es decir, ser un discípulo requiere disciplina, demanda disciplina, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, los atletas que son atletas, ellos tienen mucha disciplina. Los que salimos a caminar para que mejore un poquito nuestro corazón, qué sé yo, hermanos, mejoren algunas cosas, no somos profesionales, no tenemos la disciplina de ellos, no tenemos la alimentación de ellos, no estamos comprometidos con el atletismo. Pero un atleta, que es atleta, está comprometido con una dieta, con un horario, con unas disciplinas que nosotros, los que salimos a caminar en la mañana, no tenemos. Es lo mismo, un creyente, un cristiano puede tener una relación ligera con Jesús, de simpatía, me gusta, me agrada, pero un discípulo es una persona que tiene un compromiso, hermanos, con Jesús. Ser discípulo significa un cambio de vida. No se puede ser discípulo haciendo pequeños ajustes en la vida. Si no hay cambios en el matrimonio de uno como cristiano discípulo de Jesús, si no hay cambios en la manera de manejar el dinero, si no hay cambios en el vocabulario, si no hay cambios en malos hábitos, si no hay cambios en mi compromiso con Dios, entonces no se trata de un discípulo, sino de un simpatizante de Jesús, un seguidor de Jesús. Y muchos autores coinciden en que la Biblia nos llama a ser discípulos, no nada más convertidos a la fe. El mayor desafío que enfrenta la iglesia hoy, hermanos, es que cuenta con muchos simpatizantes cristianos, pero no con personas con un grado de compromiso. Alguien dijo esta frase: quieren acercarse lo suficiente a Jesús como para alcanzar todos los beneficios, pero no tan cerca como para que eso requiera algo de ellos. Este es el punto, hermanos. Voy a poner una ilustración muy sencilla. El matrimonio, formado por hombre y mujer. Los dos tienen privilegios en el matrimonio, los dos tienen responsabilidades en el matrimonio. No se vale una avenida de una sola dirección. No se vale que nada más él o ella tenga compromisos y nada más él o ella tenga privilegios. Se trata de dar y recibir. Se trata de privilegios y responsabilidades. Se trata, hermanos, de tener un compromiso, conscientes de que la avenida es de doble sentido, ¿sí? Y que implica muchas cosas. Los que están casados saben que implica muchas cosas, hermanos. Los que hemos estado casados por años sabemos que esto, hermanos, no es fácil, y si queremos que esto funcione, tenemos que cooperar los dos. Así que el discipulado es algo semejante, hermanos. Hay privilegios, sí, hay bendiciones, sí, pero también hay compromiso, hermanos, con el Señor Jesucristo. Creer es el punto de partida, hermanos. Es el inicio, es el arranque, es el crank en los carros antiguos cuando le daban así con una palanca para que empezara, hiciera chispa. El creer es el inicio, es el punto de partida para convertirse en un discípulo. Cuando una persona cree, hermanos, entonces a continuación, y viene a Cristo y lo confiesa y se bautiza, viene y comienza un proceso que se llama discipulado, que es un propósito de ser semejante a Cristo lo más que se pueda. Yo me analizo mi vida, hermanos. En este octubre yo voy a cumplir 44 años de bautizado. Analizo mi vida, cómo era yo hace 40 años como cristiano, cómo era hace 30 años como cristiano, incluso cómo era hace un año como cristiano. Y me quiero ver, hermanos, en cómo soy en mi relación con Dios, en la oración, en la lectura de la Biblia, en mis finanzas, en mi vocabulario, en mi trato con las personas, hermanos. Trato de ver que haya un progreso. Y cuando no hay un progreso, digo, me estoy estancando en esta área. Así que la palabra, hermanos, lo que viene a continuación después de creer que es el punto de partida, es un estar cambiando mi carácter para parecerme más a Cristo, ¿sí? Pero muchos se quedan estancados, hermanos. Miren lo que escribió este hombre, hermanos, de mi hermano Tomás Kempis. Voy a leerlo rápido. Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que llevan su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, la comida de Jesús, pero no su ayuno. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él.
Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos preferencian su moralidad, pero pocos que lo siguen en la indignación de la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Muchos que lo alaban y lo bendicen siempre y cuando reciban consuelo de parte de Él. Pero si Jesús se esconde de ellos y los dejara por un tiempo, ellos caerían en la queja y se deprimiría profundamente. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, lo bendicen en tiempos de dificultad y dolor, tanto como cuando estaban llenos de consuelo. Él retrata bien esta idea que estoy diciendo, hermanos. Ser cristiano es disfrutar la corona de la salvación que Dios nos da, pero también cargar la cruz de Cristo, que es sufrir por causa de su nombre. Sus condiciones y términos no han cambiado, hermanos. No han sido modificados, no han rescindido, no se adaptan a preferencias particulares, no están dispuestas a cambiar de acuerdo a mi conveniencia. Solamente aparece en la pantalla, hermanos, de nuestra relación con Dios, términos y condiciones. Aparece Mateo 16:24. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y abajo hay dos botoncitos. Uno verde de aprobación, uno rojo de rechazo. Y nosotros decidimos poner el ratón en cualquiera de los dos con la flechita y hacerle clic a cualquiera de los dos. Si le haces clic al final de la vida, cuando llegue el final de nuestra existencia, si le haces clic a el mensaje de acepto las condiciones y términos, entonces vas a escuchar este versículo en Mateo 25:34. Cuando estemos en el juicio de Dios, oiremos esto: el rey dirá a los de su derecha, los cristianos, Jesús les hablará a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero los que hayan puesto el botoncito rojo y le pusieron un clic de rechazo al discipulado, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si quieres seguir a Jesús, tienes que hacerlo bajo sus propias condiciones. Y vamos al pasaje, hermanos. Jesús dijo, es el mismo versículo colocado en otra forma, o sea, el mismo orden, pero lo puse en forma de estructura. Si alguno quiere venir a mí. Esas palabras son las primeras de esta condición. Si alguno. Otras versiones dicen: cualquiera que quiera venir en pos de mí. Miren, esta palabra, hermanos, es una frase inclusiva. Ahora que está de modo que lo inclusivo y que no excluyas a nadie, esta palabra es inclusiva. Jesús le habló a la multitud y le dijo: cualquiera de ustedes, si alguno. No dijo los de las tribus de Leví, no dijo los judíos nada más, o no dijo los ricos de este mundo, o no dijo solo las mujeres, o no dijo solo los que no han fallado delante de Dios, o no dijo solo los que me aman a mí. Él dijo: si alguno, cualquiera. Jesús fue una persona inclusiva en cuanto a que no discriminaba a las personas que se acercaban buscando a Dios. No significa que Jesús aprobaba el estilo de vida, hermanos. Jesús no aprobaba estilos de vida equivocados, pero sí ayudaba a las personas que llevaban un estilo de vida equivocada a encontrar a Dios. No quiero ser malentendido. Jesús aceptaba a las personas fueran como fueran, pero no aprobaba su conducta de algunos de ellos. ¿Sí? Dios, Jesús, es inclusivo en el sentido que acepta a cualquiera, pero eso no quiere decir que aprueba un estilo de vida equivocado. Una vez que lo aceptan, Jesús, y esa persona acepta a Jesús, Jesús le dice el comportamiento que debe llevar. Pero ese alguno, hermanos, quiero enfatizarlo, porque parece que algunas iglesias el día de hoy, a estas palabras si alguno le ponen un asterisco, y luego abajo, mero abajo, en letras chiquitas, el asterisco vuelve a aparecer y explica. Algunas iglesias dicen, no en forma escrita, pero de esta manera: si alguno, y luego un asterisco y abajo dice, la iglesia dice: si alguno, siempre y cuando tenga una vida ordenada y no tenga tatuajes. Si alguno, pero siempre y cuando no tenga adicciones
o no tenga un mal vocabulario, o no haya sido un ex convicto. Si alguno, dicen algunas iglesias, pero siempre y cuando no haya pasado un divorcio o se ha hecho un aborto a propósito. Si alguno, y algunas iglesias escriben en el asterisco, siempre y cuando se viste adecuadamente y no usa piercings. Si alguno, dicen algunas iglesias, pero que no haya caído en pecados sexuales como LGBT o adulterio. Si alguno, y muchas iglesias dicen, pero siempre y cuando no haya tenido ese estilo de vida. Iglesias que no imitan a Cristo, hermanos, que tienen un filtro muy especial para aceptar a personas, y no todos caben en su círculo de ellos. Iglesias elitistas, clasistas, legalistas, que mantienen prejuicios. Una colombiana que conocimos y que invitamos a la iglesia, lo primero que me dijo es que cuando yo fui a Colombia, algunas iglesias, parece que les molestaban mis tatuajes porque se me quedaban viendo y veía un rostro de rechazo, no de bienvenida, y se me quedaban viendo mucho rato a mis tatuajes. No me siento a gusto. Cuando yo la invité a la iglesia, dice, no me siento a gusto en la iglesia, la gente se me queda viendo muy feo. Gente que ha sufrido, hermanos. Yo no estoy abogando por esto, no estoy diciendo que hay que hacerlo, nuestros tatuajes, no estoy hablando de eso. Pero la vida no nos ha tratado todos igual, hermanos. Esta persona había sido abandonada en la calle literalmente a los 5 años de edad. Literalmente abandonada en la calle. Literalmente abusada sexualmente a esa tierna edad. Se crió sin conocimiento de Dios, sin padres, sin guía. Si alguno quiere, asterisco, siempre y cuando tenga una vida honesta y digna, que quepa en nuestro grupo. Ayer nos caló el hambre, estábamos visitando y en el se llama Mirador de la Coros, ¿verdad? Mirador. Entonces no quise, hay un puro pollo frito, dije, vamos a comer algo que no sea pollo frito, mucho aceite. Dice Adriana, y el coconón que se toma, mano, ese no le hace daño. Y nos sentamos, compramos un guacamole allí en el Mirador y compramos unos, sí se llama Mirador, ¿verdad? Y unos panes y unos juguitos. Y estábamos comiendo y vi una muchacha, hermanos, joven, como que se reía sola y como que miraba la sombra y hacía figuras. Y le dije a mi esposa, ahorita que le ofreces un taco, le ofreces algo de aquí de lo que tenemos. Y luego, antes de que lo hiciera mi esposa, ella viene, le dice, se dirige a mi esposa y dice, señora, yo pido limosna, vendo segunda, traigo hambre, ¿me puede dar algo de comer? Y sí, pues le compartimos, ¿verdad? Y le dije, ya estaba comiendo ahí en su mesa, estábamos contiguos, y se miraba una muchacha lastimada por la vida, de droga, y le dije, 5 hombres has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. No sé. Le dije, ¿te drogas? Le pregunté cómo se llamaba, pero no lo voy a decir por si un día se la encuentran. ¿Te drogas? Sí. Y yo, ¿de cuál? Yo te digo de calidad. ¿Cuál? Ya me dice algunas cosas. Ya le empecé a preguntar su CURP, su seguro social, hermanos, y su tamiz y todo eso. Y le hablo de Cristo. Entonces ella me pregunta, ¿dónde está su iglesia para asistir? No le dije que con César había célula anoche. Dije, a lo mejor le hacen el feo ahí los hermanos, pero no se lo hacen, hermana Rosy, la reciben. Entonces
Tengo una buena plática y me dijo, voy a ir a su iglesia. Ojalá si viene, hermanos, recibamos a la gente como si Cristo fuera el que viniera, hermanos. ¿Sí? Pues me encontré a Julio y a Carla, también los encontré ellos haciendo compras. Si alguno, cualquiera, si hay una cosa que me molesta a mí de la iglesia, hermano, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, es que juzga mucho a la gente, hermanos, y tiene una criba para saber quién entra y quién no entra. ¿Quién eres tú si Dios murió por todos? Jesucristo murió por todos. ¿Quién eres tú para cribar y decir este sí y este no? Dios no va a juzgar a todos, hermanos. Esa gente necesita a Cristo, hermanos. Luego dice otra frase, y aquí comienza mi primer punto. Si alguno quiere, este es, hermanos, la primera paso para ser discípulo es un deseo. Es un deseo. Es para todos. Aquí no hay distinción de Jesús. Las iglesias hacen distinciones, Jesús no. Si alguno quiere. El primer paso para ser discípulo de Cristo es voluntad propia. Nadie debe ser obligado a ser cristiano. No vale delante de Dios que alguien se bautice por obligación o se acerque a Dios por obligación. Si alguien dice, la muchacha que estoy enamorado va a la iglesia, ya me dijo el pastor que me tengo que bautizar para casarme con ella, y a mí no me interesa serme cristiano, pero sí me interesa casarme con ella, me voy a bautizar para casarme con ella. Eso no vale, hermanos. No vale que yo le diga a mi hijo adolescente, si te bautizas, te voy a llevar de vacaciones a la playa, como Juan de Dios que va cada año, en el pensamiento. No vale, si te bautizas, hijo, entonces te voy a llevar de vacaciones. No vale. Esto es voluntario, hermanos. El primer paso es el deseo de seguir a Jesús. Cada cosa que pasa en la vida comienza con un deseo en la persona. Los hermanos Wright soñaron, hermanos, y trabajaron y desearon, inventaron un aparato para volar. Y ellos, hermanos, en 1901, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright volaron por primera vez en un avión. Henry Ford deseó hacer un vehículo automotor para transportarse, y hoy en día, salvo pequeñas excepciones, todos nos hemos subido a un carro. A lo mejor no hemos poseído un carro, pero nos hemos subido a un carro. Yo no sé si todas las personas del mundo lo han hecho, pero la mayoría sí nos hemos subido a un carro. Todo en la vida sucede en base a un deseo. Y todo comienza con un deseo. No habría progreso en el mundo sin un deseo. No habría avances en el mundo sin un deseo. Tú no vas a estudiar una carrera y terminarla sin un deseo. Tú no vas a lograr metas en tu vida si no tienes un deseo. Es algo tan sencillo como que te levantas en la mañana y sientes hambre. Y tienes que hacer algo con tu hambre. Eso se llama desayuno. Y tomas una decisión basada en tu deseo. Lo que te vas a llevar a la boca y masticar. Puede ser un pan tostado, puede ser una avena, pueden ser unos frutilupis, o puede ser algo tan discutible y desagradable como hígado encebollado. Y como ese deseo personal no termina esa vez en el desayuno, probablemente más adelante durante el día, vamos a decir al mediodía, vas a volver a tener ese deseo y vas a comer. Y ¿sabes qué? Más tarde en la noche también, y vas a cenar. Y como eso lo haces todos los días, no solo un día, para todos los días de la vida, vas a necesitar un trabajo para mantener ese hábito de comer alimentos 3 veces al día. Y todo está impulsado por un deseo. Voy a poner otro ejemplo, hermanos. El deseo del matrimonio. Se despiertan las hormonas. Empiezan a sentirse maripositas hacia un muchacho, hacia una muchacha. Lo lleva al enamoramiento y luego al fatídico desenlace del matrimonio. Ahora, regresando a mi punto. Hay una diferencia entre
ser salvo cuando una persona acepta a Cristo y ser un discípulo. El ser salvo, hermanos, es un instante. La hermana Perla platica mucho que cuando ella aceptó a Cristo y pasó, el corazón se le salía, una taquicardia. Necesitamos tener una ambulancia aquí por esos casos, hermanos. Entonces empieza con un deseo muy grande, hermanos, una chispa que sale dentro de nosotros. Pero el discipulado es toda la vida. El aceptar a Cristo, el levantar la mano, el pasar, el bautizarnos, es un instante. Dice un canto que a veces cantamos: por un instante en tu presencia. Ustedes me conocen, los que han estado tiempo aquí en la iglesia saben que siempre invito a la gente a aceptar a Cristo. Le digo a la gente, hermanos, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y es el inicio, aceptar a Cristo es el inicio de un camino de toda la vida que se llama discipulado. Yo no voy a parar de hacer la invitación. Yo no voy a parar de animar a la gente, hermanos, de darle la oportunidad de aceptar a Cristo. Porque para ser un discípulo de Cristo comienza con un punto de partida. Y ese punto de partida es aceptar a Cristo en tu corazón y confesarlo. Ahí comienza, hermanos, en ese momento. ¿Sí? Yo no manipulo a nadie, yo no obligo a nadie, yo no chantajeo a nadie, yo no fuerzo a nadie, pero no dejo mi sermón sin la oportunidad de preguntar si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón. A veces pasa gente, a veces no pasa gente, pero eso no me exime a mí de mi responsabilidad de decirles: les invito a aceptar a Cristo. A veces les digo: levante su mano, a veces les digo: póngase de pie, a veces les digo: pase al frente para hacer esta confesión pública a Jesús. Y no pido perdón por ello, hermanos, y no me disculpo por ello, porque hay quienes dicen que eso no vale. Algunos líderes cristianos se oponen a hacer esto. Yo los he escuchado decir que eso no es correcto, lo que llaman llamado al altar, y dicen dos argumentos. Uno, dicen que cuando uno invita a las personas a pasar al frente o levantar la mano, no está esa práctica en la Biblia en ningún versículo. Dice, ningún versículo Pablo predicaba y decía: levante la mano el que acepta a Cristo. O Pedro, ¿verdad?, en el templo. Dice, no está en la Biblia. El otro argumento que manejan, por qué no se debe hacer, es que dicen que es muy engañoso. Dicen, entonces no va por levantar la mano ya. Ha sido un pingo de toda la vida y crees que no va por levantar la mano ya se te van a caer todos los pecados. Bueno, es el inicio de una transformación, hermanos. Pero bueno, ahorita lo explico, ¿ya? Yo creo, hermanos, que cuando Pedro predicó, dice la Biblia que le predicó una multitud, hermanos, y no sabemos cuántos miles eran. Lo que sí dice la Biblia es que 3,000 de esos miles aceptaron a Cristo. Cuando Pedro predicó, hermanos, y dice en el texto, Pedro les dijo: arrepentíos y dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y note lo que dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Su corazón fue tocado, hermanos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Algo hay que hacer para saber. De este grupo que está aquí, algunos no son cristianos y algunos quieren aceptar a Cristo. Debe haber una señal, hermanos. ¿Qué le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo voy a saber? Yo no puedo leer los corazones. Por eso, hermanos, una pregunta sencilla. A esas personas que le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué les había dicho Pedro? No dice la Biblia qué les dijo, nada más les dijo: arrepentíos y bautícese, sí. Pero ¿qué les habría dicho, hermanos? ¿A poco les dijo? A lo mejor les pudo haber dicho: a ver, del lado derecho los que quieren aceptar a Cristo, los otros acá, quédense de este lado, acá de este lado, a un lado del estanque, ¿verdad? Ahí. O tal vez les dijo: los que acepten a Cristo, váyanse conmigo al estanque de Siloé, ahí está cerquita, y allí los espero con una toalla y unas chanclas. Ahí donde está el Oxxo, ahí abajito del Oxxo, ahí los espero. No sé, pero dice que se bautizaron como 3,000 personas. 12 apóstoles, cada uno bautizó 250 personas. En un promedio de 4 horas, 11 minutos tardó en bautizarse. Cada persona tardaba 1 minuto en bautizarse. Tardaron los 3,000, entre 12 apóstoles, bautizando cada uno 250 personas. 4 horas, 11 minutos tardó los bautismos, hermanos. Qué bendición haber estado ahí. Ahora, esto de levantar la mano se atribuye su origen a un predicador que se llamaba Asael Nettleton, que la empezó a usar en 1817. Pero el que la hizo muy famosa fue otro predicador más famoso llamado Charles Finney.
Y lo hizo, hermanos, queriendo que la gente tuviera el valor de decir: yo acepto a Cristo. Fue una práctica que me parece que, aunque no está literalmente en la Biblia, no tiene nada antibíblico, hermanos. En la Biblia no se platica de tener sillas o bancas en el lugar de reunión, y tenemos sillas y bancas, y no estamos haciendo nada malo por tener sillas y bancas, mucho menos por tener mini splits en un desierto de Coahuila tan caliente, hermanos. No hay nada malo con tener mini splits. Los apóstoles no tenían mini splits, hermanos, pero no creo que Pablo nos escribiera una carta a la iglesia de Ejido Piedras Negras: esos mini splits son del diablo, quítenlos. No creo que Pablo nos diría eso, hermanos. Pablo era un hombre muy sensato. Así que no lo hizo la iglesia al principio. No hubo templos, hermanos. Al principio no había templos, se reunían en casas o en lugares públicos. El templo que menciona Hechos es el templo de Jerusalén de los judíos, pero se reunían en el patio. Por 3 siglos la iglesia no construyó templos. ¿Y sabe por qué no construía templos la iglesia, hermanos? No construía templos la iglesia porque la iglesia cristiana era perseguida por el gobierno. El gobierno consideraba a la iglesia una religión no sana para la sociedad, y estaban siendo perseguidos, y en muchos lugares se tenían que esconder. ¿Cómo iban a tener un templo, hermanos, y decir: aquí se reúne la iglesia de Cristo? Los iban a quemar, los iban a matar. Por 3 siglos la iglesia no tuvo templo. No había manera más que decir de algún modo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Así que cada dirección en la vida comienza con una decisión, con un deseo. Y yo voy a defender hasta el día que deje de predicar el invitar a la gente a aceptar a Cristo. No creo que estoy haciendo algo equivocado, hermanos. No estoy manipulando, no estoy chantajeando, no estoy coercionando, no estoy manipulando a nadie, hermanos. Quiero ilustrarlo con esto, hermanos. La Biblia varias veces compara a la iglesia con Cristo como una relación de matrimonio. Cristo es presentado como el novio de la iglesia. Así lo presenta la Biblia en varios pasajes en la escritura, hermanos. Y debo decir, hermanos, que un discípulo, un creyente que pasa a ser discípulo, también aquí cabe bien el ejemplo del matrimonio. Miren, esos son mis papás en agosto de 1961. Ellos tuvieron el deseo de casarse, y por eso estoy yo aquí. Si ellos no se casan, ellos dos, yo no estuviera aquí, hermanos. Hubieran nacido otras personas. Pero ellos deciden casarse por un deseo, y por ese deseo de ellos yo estoy aquí ahorita. Pero esta es la boda de nosotros, hermanos. Voy a poner un ejemplo. Este es, espero no equivocarme porque aquí está la señora y me va a ir mal. Le digo que tengo Alzheimer, pero no me quiere creer. Y no me quiere creer porque cuando le presto dinero se lo cobro. Entonces dice: no, ya ves, no tienes Alzheimer. Alzheimer selectivo. 12 de noviembre de 1968, ¿correcto? Ahí estamos casándonos, hermanos, esa fecha, intercambiando votos matrimoniales. Él es el hermano que nos casó, el hermano Feliciano Medrano. Lo conocen algunos aquí, hermanos. Él nos dio un papelito que yo estuve buscando, lo escribió a mano, hermanos. Y el papel ya estaba amarillo, va a tener 38 años ese papelito ya. Entonces lo escribió a mano, pero creo que lo tiré, hermanos. No le decía a mi esposa, pero creo que lo tiré ese papelito. Eran nuestros votos. Me dio un papelito para que yo leyera y ella leyera. Pero nos está ahí el hermano haciendo que hagamos un voto, hermanos. Y yo cuando hice ese voto yo, hermanos, estoy comparándolo con aceptar a Cristo. Cuando hice ese voto yo, hermanos, le dije a todas mis semeadoras que la esperanza de tener estos huesitos, en ese tiempo estaba delgado, hermanos, ahorita ya no. Ahora diría esta manteca. Le decía yo a todas mis admiradoras que eran, les estaba diciendo: estos huesos ya no pueden ser de ustedes. O sea, yo estaba públicamente, hermano. Abner fue a mi boda. Por eso me fue bien, porque fue Abner. No nos conocíamos, Abner y yo, pero ahí lo vi a Abner. Fue uno de los que me aventó en la víbora de la mar. No se crea. Voy a decir: hizo pastor, no. En ese momento yo estoy profesando públicamente mi amor y lealtad a una señorita en ese entonces. Mi novia se está convirtiendo en esposa. Estaba repitiendo yo lo que el predicador me dijo que dijera. En ese momento yo me hice un esposo convertido. ¿Me entiende?
Cuando una persona pasa a aceptar a Cristo, es un creyente convertido. Yo me estaba convirtiendo en un esposo convertido, en un esposo creyente, pero todavía no era un esposo discípulo yo todavía. Eso toma mucho tiempo, hermanos. Toma toda una vida. Y aún estoy aprendiendo, vamos a cumplir 38 años, hermanos, de casados, y aún sigo aprendiendo. Aún sigo sufriendo, hermanos. ¿Alguien casado aquí, hombre, quiere pasar, hermanos, y decir que también usted está sufriendo? Hermano David Núñez quiere pasar y media hora tiene para hablar de sus dolores. Bueno, hermanos, toma mucho tiempo. Aún estoy aprendiendo a amarla. Ella tuvo primero el anillo de compromiso. Bueno, conmigo no, porque no había dinero. Luego el anillo de matrimonio, ese sí. Y luego faltaba el anillo de sufrimiento, hermanos. ¿Alguna hermana que quiera pasar y decir, sí, hermano, está de acuerdo? Tú haces intercambio de votos en público, haces promesas de amor y lealtad, de exclusividad. Así te conviertes en esposo. Las mujeres se convierten en esposas con una declaración pública. En ese instante hay un compromiso, pero es el comienzo de una larga aventura. Tienes que esforzarte, tienes que crecer, tienes que luchar en maneras que nunca te hubieras imaginado. Eso se llama matrimonio. Es bonito, pero en momentos jóvenes, escuchen, es doloroso. Bueno, ¿quiere pasar a hablar un poquito de eso? Es un proceso de morir a ti mismo y de ceder a otro. Y todo atenta con nuestro ego. Dijo un predicador, hermanos, un gran matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Yo he ofendido mucho a mi esposa, ella me ha perdonado, ella me ha ofendido muchas veces y yo la he perdonado. Si no te mueres a ti mismo en tu matrimonio no va a durar. Es lo mismo que pasa cuando aceptas a Cristo. Al principio es muy emocionante, Perla, se siente una taquicardia, mucha emoción, muy bonito. Pero vienen momentos difíciles de pruebas. Como dice la hermana Rosy, el chamuco no duerme. El chamuco anda moviéndose, hermanos. No vean al esposo, hermanas, que están a un lado de ustedes. Estoy hablando de otro chamuco. Luego voltearon varias esposas a ver a su esposo. Todo comienza con que un día aceptas a Cristo. Si alguno quiere, esto es voluntario, venir en pos de mí. Y hay varias condiciones que Él pone. Viene un proceso de discipulado que dura toda una vida. Jesús ha trabajado en mi vida, hermano, me ha moldeado, me ha permitido pasar por pruebas, me ha forjado. Ha sido incómodo en momentos seguir a Cristo para mí, hermanos. En momentos he sentido el peso de lo que es los obstáculos de seguir a Cristo. Pero al mismo tiempo, hermanos, haber conocido a Dios fue lo mejor que me pudo haber pasado. Al mismo tiempo que se torna muy difícil, hermanos, al mismo tiempo también he pasado momentos de gloria. He tenido un gozo que dice el himno que solo los amados de Dios podrán comprender. El gozo y la paz que Cristo da en medio de las tormentas, hermanos. El agarrarme de Él en momentos difíciles y decirle, Dios, mi fe se debilita, pero no me sueltes, aquí estoy. No quiero apartarme, Señor, no quiero dejar tu camino. Ayúdame. Todo cristiano que quiere seguir a Cristo, hermanos, tiene que pasar momentos difíciles. Y voy a decir algo más. Todo líder que no sufre no está liderando la iglesia del Señor. El líder que todo es para él, viento en popa, no está liderando la iglesia. Liderar la iglesia. No sé dónde sale el hermano Beto por ahí. Hermano Juan. Muchas lágrimas, mucho dolor. Nadie es esposo discípulo el día que se casa. Es esposo creyente, es esposo convertido. Se hizo esposo de esta señorita. Ella se hizo esposa de este hombre. Y a partir de ahí viene un proceso de discipulado. La salvación comienza con un deseo. Y voy a pedir a hermano Juan si nos pone la música. No sé si el hermano Mario se pone la... Hermanos, si alguno quiere, el deseo, hermanos, podría comenzar
con una culpa que tú sientas. Hay un predicador muy admirado por mucha gente, se llama Max Lucado, ha escrito muchos libros. Él predica en San Antonio, él fue misionero en Brasil. Él de joven tuvo mucho problema con la tomada y a los 21 años de edad dejó toda la tomada. Pero, habiendo sido predicador en Brasil y habiendo sido pastor en una iglesia muy grande en San Antonio, es una iglesia muy grande, muy bonita, muy buenos sermones se escuchan ahí los domingos. Él cayó en el alcohol de nuevo. Él dice así esas palabras escritas. Lo dijo en un sermón y lo escribió en un libro que se llama Gracia. Siempre me ha gustado la cerveza. Me gusta en la manera en que me ayuda a digerir una pizza. Me gusta cómo mitiga el picante de las enchiladas. ¿Sabían que es buena manera de acompañarla con cacahuates en un partido de béisbol? Algunos están haciendo ahorita, se están saboreando unos aquí, ¿verdad? Me gusta demasiado la cerveza. Tranquilos, llévense la calmada. Dice, hermanos, que él por ser pastor no podía tomar cerveza en una cantina porque él es un pastor muy conocido en San Antonio, es un hombre muy conocido, es un hombre de Dios, es una iglesia muy grande. Dice, yo no podía irme a una cantina porque me van a conocer, alguien me va a poner el dedo. No podía llevar cerveza a mi casa y tomar porque mis hijas y mi esposa me van a ver. Entonces lo que él hacía, empecé con una a la semana, una cada día, me tomaba 6 cada día. Hermano, ¿dónde está esa iglesia para poder ir ahí mejor? Dice que un día él tomaba cerveza, compraba en los mercados como Gutiérrez y Chiví, y se iba al parqueadero, como dicen aquí la frontera, al estacionamiento, y ahí se tomaba las cervezas, porque ahí no lo miraba nadie, se escondía. Pero un día dice, me quedé viendo a mi espejo retrovisor mientras le daba el trago a la cerveza. Estoy dando tentación, hermanos. Dice, mientras le daba el trago a la cerveza, me vi en el espejo. Dice, me sentí culpable. ¿Cómo puedo predicar yo a miles de personas? ¿Cómo puedo escribir tantos libros para ayudar a muchos cristianos? Y yo estoy haciendo esto. Me he convertido en lo que más odiaba. Y esa culpa lo hizo renovar sus votos con el Señor. Quizás algunas personas llevan la culpa de haber tomado malas decisiones en su vida, de haberse casado con la persona equivocada cuando le dijeron que no le convenía y se obstinó y lleva la culpa porque ha sufrido. Tal vez porque abortó intencionalmente y su mente no ha podido estar en paz con esas imágenes traumáticas. O tal vez le fue infiel a su cónyuge en un viaje de negocios, en un viaje de trabajo, y no puede con esa experiencia y trae una culpa. O tal vez abusó contra un hijo. O tal vez tiene la culpa de ser un esposo golpeador. O que la culpa de perder el dinero, desperdiciarlo en vicios, drogas o mujeres. El haber tenido intimidad en su juventud con muchas personas. Trae una culpa. Y el deseo de seguir a Cristo puede nacer por una culpa. Somos conscientes del pecado y la culpa. Y llega un momento en que queremos paz, porque esa culpa nos está matando. Y mi deseo de buscar a Dios y la culpa que tengo me hacen buscar quién me puede salvar de esto. Si alguno quiere, el deseo puede nacer por la culpa. Había un himno muy bonito que cantábamos, el himno 53 de Gloria y Triunfo. Decía unas estrofas: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. El pecado hiere, hermanos. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor, con su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Pero también, hermanos, el deseo
de seguir a Jesús puede comenzar con un vacío que tenemos en nosotros. Que la vida no nos satisface, hermanos. Que probamos diferentes fuentes. Probamos en amistades, probamos en fiestas, probamos en adicciones, se probó en pornografía, se probó en tener dinero, se probó en tener un buen empleo. Y dijimos, tiene que haber algo más. Está el vacío de una religión que no te lleva a una relación íntima con Dios. Es una religión que se convierte en un legalismo y puras reglas. Que no está enfocado la religión en llevarte a una experiencia íntima con Dios. En mi religión pasada, hermanos, yo hacía muchas mandas y muchos sacrificios y seguía con un vacío. Pero me acerqué a una relación con Dios a través de la Biblia por Jesucristo y todo cambió. Hay quienes han buscado la religión, hermanos, pero no han encontrado, porque esa religión está llena de legalismos, llenas de lo que no debes hacer, llenas de que en esta iglesia no se permiten tatuajes, ni piercing, ni un tipo de vestido, no se permite. Y ahí no está Cristo, hermanos. El vacío de haber creído, hermanos, que una relación con otra persona, llámese esposo, llámese mamá, llámese hijo, llámese amigo, estaba mi felicidad. Esa es una noticia muy bíblica. La felicidad no está en otra persona, hermanos. Está en Dios. Es yo con Dios. Te casaste pensando que era la solución a tus problemas y no se solucionó ni siquiera la soledad. Sigues solo, sigues sola. O cuando encontraste una amistad nueva y creíste que era tu alma gemela, luego te desilusionaste y la ruptura y el vacío fue espantoso. O está el vacío de logros en la vida, que a veces creemos que al tener esta carrera, al tener ese estatus, que no estoy en contra de estatus ni de carreras, pero no está allí la felicidad, no está allí el encuentro con Dios. Yo como capellán he encontrado, mi trabajo de capellán consiste en visitar personas desahuciadas. He visitado como 3,500 pacientes, hermanos, en 22 años de trabajo que he tenido en 5 hospicios diferentes. Y un común denominador, hermanos: la gente que amasó dinero, que juntó dinero y está en el ocaso de su vida, nunca dicen, me hubiera gustado haber trabajado y hecho más dinero, me hubiera hecho más casa, me hubiera gustado haber tenido más carro, me hubiera gustado haber viajado más. Siempre dicen, me hubiera gustado haber dedicado más tiempo a mi familia. Y no los deja en paz ese vacío, hermanos. La gente no se da cuenta a veces hasta que llega la muerte, hermanos. Desarrollaron puntos ciegos. Dice un himno, el himno 44, titulado Ya todo dejé, tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh ven a la luz, de mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz, do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Pero comienza diciendo, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Un vacío, hermanos. Por último, el deseo en otras personas comienza con un anhelo, una añoranza. Esto me entienden mejor los que ya tenemos una edad avanzada. Técnicamente yo ya soy adulto mayor, por no decir viejito. Estoy esperando que Claudia Sheinbaum nos autorice a los hombres 60 años en adelante a cobrar la pensión del bienestar. Me estoy lamiendo los bigotes, dice el hermano Lázaro. Cuando empezamos a llegar a cierta edad, hermanos, y tosemos, y el abuelo tosía menos que nosotros y en 3 días se murió, nos asusta hacernos análisis clínicos, hermanos. Nos asusta ir a sacarnos sangre y que nos digan qué tenemos. O una bolita que sentimos en alguna parte del cuerpo
tenemos miedo de ir al doctor, hermanos, porque no queremos que nos diga que es un cáncer. Nos preocupamos porque las cosas las empezamos a olvidar, hermanos. Se empiezan a ir de nuestra mente las cosas. Dejamos de pensar en divertirnos y empezamos a pensar en nuestra muerte, en cómo vamos a morir, en qué vamos a dejar. Y peor tantito, hermanos, se mueren los contemporáneos nuestros, aquellos con los que fuimos a la secundaria, oímos que se murió, con los que jugamos béisbol juntos, los primos de nuestra edad que ya se empezaron a morir. Empiezan enfermedades serias, degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, y amén de decir otros demonios como el cáncer, hermanos. Vamos a un funeral y ya no vamos con la mente de un joven, hermanos. Ya nos identificamos que un día pronto vamos a estar en ese cajón y vamos a ser el protagonista del funeral. Y viene un anhelo, una añoranza que te hace decir: Jesús, he vivido lejos de ti. Ha llegado una edad donde empiezo a sentir el rigor de la vida que he llevado. Quiero ponerme a cuentas contigo. Es válido, es lícito, hermanos. En algún punto tienes que hacerlo. Es mejor que lo hagas en esta vida, porque si no lo haces en esta vida, ya en la otra vida ya no hay oportunidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, continuamos con la otra parte la próxima semana. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pero hoy quiero terminar con esto, hermanos. ¿Alguien quiere levantar su mano y aceptar a Cristo este 15 de marzo del 2026? ¿Alguien quiere hacerlo, hermanos? Que no lo ha hecho, desde luego. Levante su mano.